del sistema nervioso autónomo, sea parasimpático o simpático, salen las señales en respuesta a una estimulación. Está conformado por el sistema nervioso simpático, el parasimpático y también podemos encontrar el sistema nervioso entérico. Aunque realmente ahorita se está estudiando mucho y hay muchos expertos que ya hablan de que el sistema nervioso entérico no pertenece ni siquiera al sistema nervioso simpático, sino que es un sistema nervioso totalmente diferente, aunque se combine con el sistema nervioso autónomo, debido a que tiene la capacidad de enviar señales, de recibir señales y de tener una acción a ese tipo de señales. Hablando un poco del sistema nervioso entérico, lo van a ver con más profundidad cuando vean el sistema gastrointestinal. Vemos que se extiende desde el esófago hasta el recto. Está formado por dos plexos principales, un plexo de Meissner, un plexo mientérico o Auerbach, que vamos a encontrar a nivel de la capa muscular, y el plexo de Meissner, plexo de Meissner o submucoso, que vamos a encontrar en la capa submucosa. Cada uno tiene unas funciones distintas. El plexo plexo mientérico de Auerbach se va a encargar más de la señalización para la contracción, toda la regulación de la contracción y de los movimientos gastrointestinales. Y la submucosa se va a encargar más, el plexo submucoso de Meissner se encarga más de la estimulación de las células glandulares para la secreción de la sustancia, sea a nivel de enzimas, de moco, de agua, fluidos, etc. Su función es controlar la motilidad y los procesos secretores del sistema gastrointestinal. Su principal neurotransmisor va a ser la serotonina. Vemos entonces que en el sistema nervioso autónomo vamos a encontrar tres estructuras importantes: la médula espinal, el tronco encefálico y también el hipotálamo. Este sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, vemos que el sistema nervioso simpático está constituido por un par de cadenas de ganglios paravertebrales. ¿Qué quiere decir eso? Que están o son cúmulos de ganglios de neuronas que se encuentran paralelos a la médula espinal. Por eso cuando hablan paravertebrales, paralelos a la médula espinal. Está compuesto por dos ganglios prevertebrales, el ganglio celíaco y el hipogástrico, también por nervios que se extienden desde los ganglios a los diferentes órganos. Los nervios simpáticos se originan en la médula espinal entre los segmentos D1 y L2, dorsal 1 y lumbar 2. En cuanto al sistema parasimpático, vemos que está constituido por los pares craneales 3, 7, 9 y 10, las fibras nerviosas parasimpáticas sacras S2 y S3, y aproximadamente el 75% de todas las fibras nerviosas parasimpáticas se encuentran en los nervios vagos, que están en el par craneal 10 y llegan a las regiones a nivel torácico y también a las regiones abdominales. Si vemos un poco lo que más o menos se pueda ver aquí en esta imagen, vemos que en el lado
derecho está el sistema simpático, en el izquierdo el parasimpático, y si pueden ver, en la columna vertebral tenemos unas estructuras paralelas que serían esos ganglios paravertebrales. Y de allí, de esos ganglios, entonces van hacia los distintos órganos. En cambio, en el sistema parasimpático, vemos que salen directamente de la misma médula espinal o incluso desde a nivel del hipotálamo. Funciones del sistema simpático y parasimpático: ellos se van a encargar en conjunto de la termorregulación, de la integración funcional del tracto urogenital y del control del sistema cardiovascular. Y también aquí faltó el cardiovascular respiratorio. Muchas veces hemos estudiado de que el sistema simpático es antagónico al parasimpático, ¿correcto? Si uno inhibe, el otro activa; si uno contrae, el otro relaja. ¿Sí o no? Sin embargo, no es tan adecuado verlo como sistemas antagónicos, porque aunque uno haga un efecto contráctil y el otro relajante, vamos a ver que esa función de cada uno conlleva a adaptaciones del sistema para poder cumplir una función. Un ejemplo: a nivel respiratorio, el parasimpático causa relajación a nivel del vaso sanguíneo, mientras el simpático causa contracción del vaso sanguíneo. Pero a nivel de las paredes del alvéolo, de la musculatura, el parasimpático causa contracción y el simpático causa relajación. Después lo vamos a ver cuando vamos respiratorio, pero el hecho de que ellos trabajen de una manera sinérgica hace que, si aumentan las necesidades de oxígeno, aumenta entonces la circulación, una contracción del sistema simpático, y ese simpático está haciendo que se relaje también el alvéolo, pero a su vez el parasimpático hace que se contraigan ciertas estructuras para que el intercambio gaseoso sea mucho más efectivo, sea mucho más rápido y poder cumplir las demandas del sistema. ¿Eso se comprende? Ya, seguro. ¿Se comprende lo que les estoy explicando? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Un comentario? ¿Algo que hayan leído, que no comprendieron en esta altura? Cada sistema vamos a tener tipos de fibras diferentes a nivel del sistema nervioso. Vemos que el sistema nervioso autónomo está comprendido por fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas. Las fibras colinérgicas las vamos a encontrar en el sistema nervioso el parasimpático y las fibras adrenérgicas en el sistema nervioso simpático. Las fibras colinérgicas se le llaman así porque secretan acetilcolina, o por lo menos su neurotransmisor por excelencia va a ser acetilcolina, mientras que adrenérgicas, ¿a qué le suena? Adrenalina y noradrenalina. Bueno, las adrenérgicas son aquellos que secretan noradrenalina. Vamos a tomar más en cuenta la noradrenalina porque tiene mayor cantidad de receptores a los cuales puede unirse. También de adrenalina, pero es mayor la noradrenalina. Esto es importante. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, ¿okay? Es decir, todas las fibras que salen desde el sistema nervioso, desde el tronco encefálico, desde la médula espinal, son fibras colinérgicas. Antes del ganglio
son colinérgicas. ¿Se comprende? Ahora, todas las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático siguen siendo colinérgicas, pero las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático van a ser adrenérgicas. Repito, las fibras preganglionares todas van a ser colinérgicas, ¿se comprende? Pero las postganglionares del sistema simpático siguen siendo colinérgicas y del sistema simpático son adrenérgicas. ¿De acuerdo? Profe, usted me está diciendo que las fibras adrenérgicas son las que secretan noradrenalina, pero también puede secretar adrenalina, ¿no? Pero secretan más noradrenalina. Sí, secretan ambas, ¿de acuerdo? Pero vamos a encontrar que el mayor efecto lo va a tener la noradrenalina porque tiene mayor cantidad de receptores. Caso contrario, en los tejidos periféricos, cuando estas dos moléculas actúan como hormonas, hay mayores receptores de adrenalina y por eso entonces tomamos más la adrenalina como hormona que la noradrenalina, porque tiene mayor cantidad de receptores. ¿Listo? Ahora, ustedes se han preguntado por qué la noradrenalina y la adrenalina, siendo un neurotransmisor, también tienen una actividad hormonal. ¿Qué recuerdan de histología? ¿Dónde se secreta la anatomía? ¿Dónde se secreta la adrenalina? ¿Dónde? En la glándula suprarrenal. Pero esa glándula suprarrenal está dividida en dos. La corteza, la médula. ¿Dónde se secreta en la glándula suprarrenal la adrenalina y la noradrenalina? Por aquí me dice la corteza. ¿Quién nomás? ¿Quién dice la médula? Mi amiga Hugo dice la médula. ¿Quién más? Por allá atrás, ¿qué dices tú? La noradrenalina y la adrenalina se secretan en la corteza o en la médula suprarrenal. En la corteza. Bueno, va ganando la corteza. ¿Quién me apoya con la médula? Nadie. ¿En serio? En otro lado, pues. Ninguna de las anteriores. Okay. La noradrenalina y la adrenalina se secreta en la médula. ¿De acuerdo? ¿Por qué estas dos se convertirán entonces en hormonas, siendo neurotransmisores? Porque hay terminaciones nerviosas, ¿verdad?, que, valga la redundancia, terminan en vasos sanguíneos y secretan su contenido hacia la sangre. Y esos neurotransmisores ahora viajan en sangre y se convierten entonces en hormonas con una vía endocrina donde van a actuar en otros órganos periféricos. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Ya está claro que es la médula, ya no me amiga ya. Los neurotransmisores no son los únicos. En la fisiología a veces estudiamos las cosas blanco y negro, pero es toda una gama de grises. Pero para explicar de una manera más sencilla, lo tomamos así, blanco y negro. Me quitas la concentración cuando estás con... Perdón. Las clases igual ya están pasadas. Sí, solo que mi nombre está bien, por eso que no creo. Ahora, pero me avisas y... Pero estás en el... Sí, pero no sé por qué no me carga, la última que me carga. Me avisas, bueno, pero aquí está en esa. En esa, Sí. está todo. Está todo aquí. Bueno, me carga la mitad de ese. Bueno, me avisas yo también. Ok. Tenemos entonces los neurotransmisores del receptor del sistema nervioso autónomo, que vamos a encontrar la acetilcolina, que pertenece a qué tipo de fibras? Las colinérgicas, y la noradrenalina y adrenalina, que pertenecen a las adrenérgicas. Las colinérgicas son ¿de qué sistema? Del parasimpático, preganglionares y postganglionares,
Y las adrenérgicas del simpático postganglionar. ¿Eso está claro? Vamos a encontrar entonces para cada uno de los neurotransmisores receptores específicos. Entonces vamos a encontrar en la acetilcolina receptores que son los receptores colinérgicos, y entre los receptores colinérgicos vamos a encontrar a los receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Y en cuanto a los receptores de la noradrenalina y adrenalina, tenemos entonces receptores adrenérgicos, que van a tener unos subtipos que ahorita los vamos a ver. Usted dijo que las colinérgicas son exclusivas del parasimpático, ¿verdad? Preganglionar y postganglionar, las fibras colinérgicas. Porque preganglionar del sistema simpático son colinérgicos y van a secretar acetilcolina, pero postganglionar va a ser adrenérgico. La acetilcolina viene, hablando un poquito de bioquímica, viene la unión de la colina con el acetil-CoA, le sigue el grupo acetilo gracias a la enzima colina acetiltransferasa y se genera la acetilcolina. Se tiene que aprender las estructuras. En el espacio sináptico, esto es importante y eso se lo comentaba cuando hablamos de neuronas. La acetilcolina tiene un mecanismo de destrucción en el espacio sináptico gracias a una enzima que la hidroliza, que es la acetilcolina. En cuanto a los receptores colinérgicos, tenemos que están los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son receptores tipo ionotrópicos. ¿A qué le suena ionotrópico? A canales iónicos. ¿Qué quiere decir? Que a la acetilcolina, al unirse a un canal o un receptor nicotínico, lo que va a hacer es abrir canales iónicos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a abrir el canal iónico? Para que pasen los iones, claro. Abro una puerta para que abra. Pero ¿para qué? Por acá, que aquí no me están hablando mucho. ¿Para qué abro los canales iónicos? A ver. Guadalupe. ¿Para qué abro los canales iónicos? ¿Para qué abro los canales iónicos? ¿Qué hemos estudiado hasta ahorita? Para que haya un potencial de membrana. Para el potencial de acción. Si yo abro los canales iónicos, voy a generar un potencial de acción o voy a inhibir una señalización si abro canales de cloro. Ok, los receptores muscarínicos se encuentran en los tejidos efectores, sobre todo en el músculo liso, y son de tipo metabotrópico. ¿Qué quiere decir metabotrópico? Que inciden en el metabolismo de la célula, de esa célula diana, a la cual se unió la acetilcolina, su receptor muscarínico. Es decir, va a cambiar entonces su metabolismo, aumentando entonces la cantidad de sustancias secretoras, o aumentando la cantidad de proteínas de membrana, que pueden ser canales iónicos, que pueden ser canales, otros tipos de transportadores, de señalización, etc. Existen varias subclases de estos receptores muscarínicos, incluso de los nicotínicos, pero se ha descrito más de los muscarínicos, que vamos a encontrar subclases M1 y M3, los cuales estimulan a nivel de la fosfolipasa C, aumentan las concentraciones de inositol de fosfato. Que ellos son quienes, que son, ¿qué es el inositol de fosfato? Segundo mensajero. Un segundo mensajero. Y los M2, inhibición de la demilato-ciclasa y disminución de la concentración de AMP cíclico, que es segundo mensajero. Con la cebolla. Les hago una pregunta. Que una semilla
señal sea excitatoria o inhibitoria, ¿de quién depende? ¿De? Pero eso es después. En cuanto a la molécula, en la molécula de señalización, ¿verdad? Y el receptor. ¿De qué decías tú? Aquí dice el receptor. ¿De la molécula de señalización? La molécula, exacto. Bueno, aquí me dice la molécula, receptor. ¿De quién depende? ¿De que se active o no una Será el segundo Un mensajero. estímulo. ¿De? Un estímulo. Claro, el estímulo, pero el estímulo puede ser excitatorio o inhibitorio. ¿De qué depende? ¿De la molécula o de su receptor? De la molécula, de las dos. Hace todas las anteriores. De receptor. De la molécula. Receptor, por allá atrás, ¿qué le dice? Pero claro, pero puede ser para inhibir. Tiene que ver con el receptor. Porque la acetilcolina, pues no está una acetilcolina positiva, una acetilcolina negativa, una adrenalina positiva, una adrenalina negativa. No. Es el receptor al cual se une que va a dar entonces una señal excitatoria o una señal inhibitoria. Que se abran los canales iónicos o que no se abran canales iónicos, o que si se abren canales iónicos sean, en el caso de los nicotínicos, que sean canales de eso no sé cómo. Me quedo parado. Que se abren los canales entonces de calcio, de cloro, para que entonces no se genere una estimulación, o en el caso de los muscarínicos, de que se inhiba un segundo mensajero para que no ocurra una señalización, un momento de metabolismo, un cambio de metabolismo de la célula, o que se genere segundos mensajeros para que sí aumente el metabolismo. ¿Se comprende? Entonces ya sabemos, una señal va a ser excitatoria o inhibitoria dependiendo del receptor. En cuanto a la noradrenalina, vemos entonces que viene del aminoácido tirosina y gracias a la tirosina hidroxilasa alfa se cambia a L-dopa. Gracias a una descarboxilasa se genera el neurotransmisor dopamina, pero esta dopamina puede quedarse en dopamina o puede irse por otra vía de señalización para completar. Entonces, gracias a la dopamina beta hidroxilasa y llegar a la noradrenalina o seguir la reacción con una N-metiltransferasa y se genera la adrenalina. Los receptores adrenérgicos, entre ellos están los adrenérgicos tipo alfa y los tipo beta, y entre ellos vamos a encontrar también las subvariantes de esos receptores, alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc., beta 1, beta 2. Siempre hablamos del neurotransmisor, pero también hay otras sustancias que pueden ayudar a la señalización de ese neurotransmisor principal, y son los cotransmisores. Como cotransmisores podemos encontrar a nivel de los nervios simpáticos el ATP, que puede servir como un cotransmisor, y el neuropéptido Y. Y a nivel de los nervios parasimpáticos podemos tener el péptido individual vasoactivo, podemos tener el ATP y también podemos tener una función especial del óxido nítrico. El óxido nítrico lo vamos a estudiar, que es una molécula. Ella puede actuar como un cotransmisor. Se habla mucho a nivel de la salud cardiovascular de generar óxido nítrico y es un potente vasodilatador, y por eso su importancia a nivel cardiovascular, pero también un oxidante bastante fuerte, y lo vamos a encontrar con esa función a nivel de las células del sistema inmunológico, sobre todo las
las natural killer, que se llaman así, o los linfocitos T citotóxicos, que se unen a la célula patógena, ¿verdad? Y empieza a inyectarle óxido nítrico para destruir su membrana y que esa membrana, al destruir la membrana, obviamente muere la célula, esa célula patógena o que pudiera reconocer como tal. ¿Está claro esto? Tenemos diferentes centros de control del sistema nervioso autónomo. Encontramos que estos sistemas o estos puntos de control, los centros de control, tenemos el tronco encefálico superior a nivel del hipotálamo, control vulvar, el control a nivel de la protuberancia y control a nivel mesencefálico. Y aquí entramos entonces a hablar un poco acerca del hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? ¿Qué recuerdan de histología? Una glándula. No solamente es una glándula, es un centro que recibe múltiples estímulos exteriores y que los procesa y promueve a un control de una forma, como decimos al principio, diferente. Es el centro del sistema nervioso simpático. Y si nos vamos a la parte hormonal, simpático no, autónomo. Y si nos vamos a la parte endocrina, es el principal protagonista en la regulación de todo el sistema endocrino. Eso lo vamos a ver después en la serie. El sistema límbico se refiere a todos los circuitos neuronales que controlan la conducta emocional y los impulsos motivacionales. El hipotálamo es una estructura central del sistema límbico a pesar de su tamaño. ¿Ustedes vieron la película Intensamente? Que todas las emociones estaban en un centro, que era un cubículo mínimo y alrededor tenía todo el sistema nervioso simpático, o sea, todo el sistema nervioso. Ese sería entonces el sistema nervioso simpático. Bueno, ese sistema límbico que su centro es ese sería el hipotálamo. Y todo ese centro del sistema límbico que viene dado por el simpático, que va entonces a responder a los estímulos a nivel de la regulación sistémica, pero también a nivel de impulsos motivacionales, emocionales, todos aquellos que les gustan la parte de psicología. Y los psicólogos hablan mucho a nivel del sistema límbico. Las vías de control a nivel del hipotálamo. El hipotálamo envía señales referentes en tres direcciones. Hacia abajo al tronco encefálico, sobre todas las áreas particulares del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y desde aquí hacia los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo. Hacia arriba a áreas superiores del encéfalo y el cerebro superior, en particular al tálamo anterior y a la corteza límbica. Y al infundíbulo hipotalámico para el control de la adenopófisis y la neurohipófisis. Si vemos acá, son los distintos centros de control a nivel del hipotálamo. Encontramos, por lo menos, si vemos aquí esta estructura, que lo vamos a estar viendo mucho, es el núcleo supraóptico y de este lado está acá el núcleo paraventricular, que van a estar muy relacionados a nivel de las regulaciones a nivel hormonal, la osmolaridad a nivel del plasma, de cierta actividad a nivel renal, de la concentración de la orina, etc. Funciones del hipotálamo.
Regulación cardiovascular, la estimulación del hipotálamo posterior y lateral aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, con señalizaciones a nivel del sistema nervioso simpático. La estimulación del área preóptica presenta el efecto contrario, con una disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca por parte de la estimulación de señalización del sistema nervioso parasimpático. La regulación de la temperatura corporal es regulada a nivel de la área preóptica, regulación del agua corporal, la sensación de sed, centro de la sed en el hipotálamo lateral, excreción de agua en la orina que depende del núcleo supraóptico a nivel de la neurohipófisis por la hormona ADH o vasopresina, que también se le conoce. Regulación de la contractilidad uterina y de la expulsión de la leche a nivel de las mamas por la parte de la oxitocina que viene también de la neurohipófisis. Regulación gastrointestinal y de la alimentación, área del hipotálamo lateral, aumento del hambre, aumento del apetito voraz y deseo de buscar comida, así como a volver a las 3, 4 de la tarde que tenemos ese pico de ansiedad y no nos provoca nada saludable. Núcleo ventromedial, centro a nivel de la saciedad, disminución del apetito, cuerpos familiares, reflejos relacionados con la alimentación, como la lamerse los labios o deglutir, control hipotalámico de las secreciones endocrinas a nivel de la hipófisis. El hipotálamo sintetiza todas las hormonas estimuladoras de las hormonas a nivel de la hipófisis. Y vamos a profundizar, no traigo tanto a población del hipotálamo y este tipo de cosas porque, como les decía al principio, vamos a profundizar más en todas estas funciones viendo los sistemas como tal. Entonces, cómo va a actuar ese sistema parasimpático, ese sistema simpático y cómo se compenetran esas funciones para que se pueda dar la función del órgano y la control, y el control de sus distintas funciones. La calma. A la final, por favor, no sean de esos profesionales que agarran y dicen a la final, no. A la final. O ahí. No, eso es más difícil. Ahí es como bofetear. A la final, no sé, que la gente ya no lee. Es al final. O el equipo va a la final. Ahí es adecuado. Al final. Van a la final.